Morí, y Jesús me mostró una visión del futuro de Estados Unidos, un sistema bestial que se avecinaba y como Donald Trump lo estaba retrasando. Pero Dios dijo que no puede detener lo que viene. Ahora, necesito que se queden y escuchen esto. No se pierdan ningún detalle, porque lo que Trump está haciendo nos afecta a todos. Comenten amén, para que sepa que están listos. Yo era un tipo que vivía de la lógica, de los datos, analizando los sistemas hasta la médula. Y estaba atrapado en un lugar donde no había lógica ni datos. Esto superaba cualquier cosa que hubiera hackeado o programado. Mi mente empezó a dar vueltas, o al menos lo que quedaba de ella. ¿Era esto la muerte? ¿Era este el fin para la gente como yo que no creía en nada más allá de la pantalla? Había pasado años pensando que podía burlar al mundo, que podía descifrar el sistema. Pero esto era diferente. Era como si me hubiera topado con un cortafuegos que no podía atravesar. Recuerdo la sensación de ese día. El dolor de cabeza que llevaba semanas ahí me había dejado exhausto, y luego terminó con un dolor agudo en mitad de la noche. Estaba muerto. Flotaba, ingrávido, como si me hubieran desconectado de la realidad, sin saber quién era ni dónde estaba. Era como si alguien hubiera arrancado todos los cables de mi ordenador, apagando todos mis sentidos, completamente en blanco. Pero la cosa era que no daba miedo. Era un vacío extraño, casi pacífico. Entonces, en ese vacío, algo se movió. De ese vacío, lo vi, un pequeño punto de luz, como un píxel defectuoso en una pantalla rota. Al principio, pensé que me lo imaginaba. Pero luego creció, extendiéndose lenta y constantemente. De esa luz emergió una presencia, no era exactamente una persona, pero supe quién era, Jesús. Es decir, supe que era Él. No dijo nada en voz alta, era como si sus pensamientos me inundaran, claros como el agua. Lo primero que me hizo comprender me impactó como un tren de carga. Todavía resuena en mi cabeza, incluso ahora, huiste de mí toda tu vida, pero yo seguí esperándote. Sentí una opresión en el pecho, no por miedo, sino por la abrumadora sensación de ser comprendida. Luego continuó, has tardado un poco, pero ahora es el momento de ver qué va a pasar. No entendía qué quería decir con tardar, ni con qué va a pasar. Las palabras me quedaron grabadas en la mente, pesadas y misteriosas. Extendió la mano, o al menos así lo sentí yo, y me tocó la frente. No podía explicarlo. Entonces, empezaron a formarse imágenes, no en una pantalla, ni siquiera en mi cabeza, sino a mi alrededor. Formaba parte de ellas, inmersa, como si me hubieran lanzado a una realidad virtual sin auriculares. Jesús habló de nuevo, mira, esto es lo que la humanidad ha construido, creyendo que es por conveniencia, pero en realidad es una prisión. La primera escena me impactó como una onda expansiva. Una enorme red de luz se extendía ante mis ojos, palpitante y viva. La reconocí al instante, un sistema financiero digital, pero a una escala que jamás imaginé. Era como flotar sobre todo Internet, solo que más grande, más complejo, con cables que conectaban cada rincón del planeta. Las transacciones titilaban como luciérnagas, miles de millones, formando una red tan intrincada que hacía que mis mayores trucos parecieran pan comido. Pero algo andaba mal, algo opresivo. No era solo el dinero circulando, era el control, las cadenas que no podía ver, pero que podía sentir, apretándose alrededor del mundo. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que esto no era solo un sistema. Era una jaula, y los humanos la estaban construyendo. Entonces la visión cambió y vi algo que me heló la sangre. Estaba flotando sobre un mapa brillante del mundo, pero no se parecía a cualquier mapa que abrieras en tu teléfono. Era una red de flujos financieros digitales vibrantes, pequeños puntos de luz que destellaban por todas partes, miles de millones de transacciones que circulaban rápidamente por el sistema. Podía ver cómo se rastreaban una a una, se registraban y almacenaban en tiempo real. Sabía lo que veía,
Y me dio un puñetazo en el estómago. Se trataba de una moneda digital emitida por un banco central, CBDC, el llamado dólar digital. Había leído sobre ella y estudiado la tecnología. Pero lo que vi fue mucho peor que mis teorías más oscuras. No se trataba solo de rastrear dinero, se trataba de analizarlo en el momento. Saltaban señales de alerta como advertencias en un sistema de seguridad cuando alguien intentaba comprar algo prohibido. Sí, has oído bien, prohibido. Es como una puntuación de crédito social, pero para tu bolsillo. He visto a gente a la que le negaron comida, le impidieron comprar medicinas e incluso le impidieron comprar billetes de tren por tener una puntuación demasiado baja. Me entristeció verlo. Imagina intentar alimentar a tus hijos, pero tu dinero es inútil porque dijiste algo incorrecto en línea o compraste algo que no le gustó al sistema. Es escalofriante. Lo peor, el dinero programable. Vi líneas de código incrustadas en la propia moneda. El código decía, este dinero solo sirve para comprar verduras, no carne, o, este dinero caducará en 30 días si no lo gastas, o, no puedes comprar en esa tienda. Como hacker, lo comprendí al instante, esto era control a un nivel nunca antes visto. Ni comodidad ni progreso, sino cadenas invisibles. ¿Conoces esa sensación de depurar un sistema y darte cuenta de que está diseñado para atraparte? Eso es lo que sentí. Se me encogió el estómago y un escalofrío me recorrió la espalda, o lo que fuera que sentía. Esto no era solo una moneda. Era una cadena, y se apretaba en todo el mundo. La escena cambió como si alguien hubiera pulsado un interruptor. De repente, me encontré en una sala familiar de la televisión, el despacho oval. Un hombre estaba sentado en un escritorio, con un bolígrafo en la mano, firmando un documento. Era el presidente Trump. Oye, soy un hacker, no un político. Nunca me han importado los políticos. Punto. Pero lo que vi a continuación me dejó alucinado. Mientras su bolígrafo se movía sobre el papel, una onda expansiva recorrió la vasta red financiera digital que acababa de ver, los cables brillantes que la conectaban. Empezaron a estallar uno a uno, como si alguien hubiera cortado los hilos de una marioneta. Vi rostros, presumo que banqueros centrales de todo el mundo, paralizados por el pánico. Sus planes, fueran los que fueran, se habían visto truncados en ese mismo instante, todo por culpa de una firma. Si hubiera habido una firma en ese momento, me habría quedado boquiabierto. Las palabras que empezaron a resonar en torno a Trump al firmar no eran eslóganes de campaña ni jerga política, sino frases contundentes, una peligrosa amenaza a la libertad, tiranía gubernamental, robo de dinero de las cuentas de la gente sin su conocimiento. Estas palabras no eran solo económicas, tenían una dimensión espiritual, como si reflejaran algo más grande. En esa visión, Estados Unidos se alzaba como una presa, una barrera definitiva contra este sistema bestial. No podía creerlo. Yo, alguien que había pasado años evitando los sistemas y burlándome de la autoridad, presenciaba esto y sentía respeto. Era extraño, como un ateo presenciando un milagro. Un pequeño pero real rayo de esperanza brilló en mi interior. Quizás este sistema, esta jaula, pudiera detenerse. Quizás hubiera una manera de combatirlo. Pero entonces la visión se oscureció y un peso se apoderó de mí, como una advertencia inquebrantable. Jesús apareció de nuevo, su luz más brillante que nunca, como un amanecer que no te ciega, sino que te llena de alegría. ¿Lo viste?, dijo, y su presencia me inundó como una oleada de comprensión. La intervención fue real. Retrasó un plan que ya estaba en marcha. Fue una restricción, una barrera temporal, como Ciro en la antigüedad. Los gobernantes pueden servir para mis propósitos. Su calma era absoluta, inquebrantable. Pero había una carga, una pesadez que me decía que él sabía exactamente a dónde iba esto. Me sentí como un niño intentando comprender la física cuántica. Mi mente gritaba, ¿por qué? ¿Por qué dejar que esto pasara?
Quería discutir, exigir respuestas, pero su presencia me inmovilizó, como una mano que sostiene a un niño tembloroso. Solo podía escuchar, con el corazón latiendo con fuerza en ese espacio extraño e invisible. Él continuó, pero recuerda la profecía, quien obstaculice será eliminado. Esta resistencia no es permanente. Es solo una demora, que cumple un propósito divino superior, dar tiempo a mi pueblo elegido para prepararse para que mi palabra llegue a todos los rincones de la tierra. Sus palabras me impactaron como una verdad innegable, como un código compilado a la perfección a la primera. Quería creer que la firma de Trump podría detenerlo todo, bloquear el sistema para siempre. Pero Jesús dejó claro que era una pausa, no una parada. Era como una película de gran éxito congelada en mitad de la película. ¿Pero qué había del guión? Ya estaba escrito, y el final se acercaba. Sentí una opresión en el pecho, no de miedo, sino del peso de saber que algo imparable se avecinaba. Jesús habló de nuevo, su voz rompiendo el silencio. Ahora observa la ira del mundo mientras sus planes se frustran. La escena cambió y me sumió en un torbellino de caos. Vi reuniones de emergencia en la Reserva Federal, rostros contorsionados por la rabia y el pánico. No eran personas preocupadas por la libertad ni la privacidad, como había dicho Trump. No, estaban furiosos porque sus planes se estaban desmoronando. Sus ojos brillaban con una frialdad calculadora, como programadores que habían perdido el control de sus programas. Vi llamadas internacionales, reuniones privadas en lujosas salas de conferencias. Se alzaron voces sobre el aislamiento de Estados Unidos del sistema financiero global. Los medios financieros son un megáfono que habla constantemente de la necesidad de las CBDC, llamándolas el futuro, la salvación de la economía, progreso, estabilidad. Esas palabras suenan tan pulidas, tan ensayadas, pero me ponen la piel de gallina. Es como escuchar a un vendedor promocionando un producto que sabes que es una estafa, la urgencia en sus voces, la forma en que lo promocionan. No se trata de ayudar a la gente, se trata de poder. Entonces la vista se desplaza hacia China. Veo a funcionarios allí sonriendo con suficiencia, con los rostros iluminados por la complacencia. Ven la prohibición de Trump como una oportunidad de oro y su ONU digital lista para ocupar el vacío, para aprovechar la retirada estadounidense. Un enemigo bloquea el paso, otro celebra, esperando el momento oportuno para atacar. Parecía una partida de ajedrez, cada movimiento calculado mucho antes de que se colocara el tablero. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que esto era más que solo dinero o política, era algo más grande, más oscuro, como si las piezas estuvieran encajando en su lugar para algo que no estaba listo para ver. Y entonces Jesús se volvió hacia mí, con su luz firme pero penetrante, y supe que la siguiente visión me sacudiría aún más. Su presencia me tranquilizó, un ancla silenciosa en el caos que acababa de presenciar. Ahora verás por qué, pase lo que pase, el anticristo se levantará. Estas son las condiciones que la humanidad ha creado, allanando el camino para la oscuridad. Comienza con la desesperación. La imagen me transportó a 2008, como si me hubiera sumergido en un recuerdo que no era mío. Vi el colapso de Lehman Brothers, no solo cifras en una pantalla, sino una oleada de pánico. Los números rojos se reflejaban en los índices bursátiles, pero quienes más sufrieron fueron las personas, familias que perdieron sus casas, sus trabajos, todo. Escuché sus llantos, padres sollozando ante las ejecuciones hipotecarias, niños preguntando por qué tenían que mudarse. Era más que datos, fue una puñalada en el corazón. Sentí su miedo, su desesperación, como si fuera la mía. De esa desesperación, surgió un grito fuerte y urgente: necesitamos una solución global, una coordinación global, un sistema financiero global. Millones de personas, destrozadas y asustadas, se aferraban a cualquier cosa. Les daba igual el coste, incluso si eso significaba renunciar a la libertad económica. Lo vi con tanta claridad, gente desesperada por sobrevivir, dispuesta a intercambiar libertad por seguridad.
Se me revolvió el estómago al observarlo, como si estuviera depurando un sistema y me diera cuenta de que estaba destinado al fracaso. Entonces, las palabras de Apocalipsis 1 y 17 se grabaron en mi mente: nadie puede comprar ni vender sin la marca de la bestia. Pensé que era solo una metáfora, un antiguo acertijo. Pero no, era cierto. Vi un mundo que se precipitaba hacia un sistema sin efectivo donde las CBDC lo controlan todo. No se trata solo de conveniencia, se trata de control, simple y llanamente. Cuando la gente está lo suficientemente desesperada, hará lo que sea por sentirse segura, por dinero digital, un líder global, lo que sea. Fue entonces cuando comprendí: la desesperación no solo lleva a la gente a aceptar el control, les hace anhelar una mano fuerte que los guíe, un salvador que pueda arreglarlo todo. Mi corazón latía con fuerza, no de emoción, sino de miedo. Al darme cuenta de lo perfecto que había sido el escenario, Jesús habló de nuevo, con su luz firme pero penetrante. A continuación, veamos el laberinto de engaños que ha construido la humanidad. La visión cambió, y me encontré en un lugar que me resultaba demasiado familiar: el centro de la red global de información. He vivido en este mundo, sorteando algoritmos, esquivando cortafuegos, pero esto era un nuevo nivel. Vi algoritmos de redes sociales amplificando mentiras, distorsionando verdades. Crearon cámaras de eco, burbujas donde la realidad se distorsionaba o se borraba por completo. Era como ver un virus propagarse, infectando mentes más rápido que cualquier código que hubiera visto. Luego vi la IA, la tecnología que yo mismo había modificado, creando deepfakes tan perfectos que podían engañar a cualquiera. Los vídeos, las voces, los rostros eran todos falsos, pero tan reales que podrías jurar que lo eran. Vi a gente mirando sus pantallas, confundida, dudando de lo que veían. No era solo tecnología, era un arma que sacudía los cimientos de la fe. Me habrían temblado las manos si las hubiera tenido ahí. No era solo desinformación, se trataba de controlar lo que la gente cree. Las palabras de 2 Tesalonicenses 2 y 11 me impactaron como un ladrillo: un poderoso engaño. No es solo una mentira, es un hecho. Es un sistema de engaño entretejido en cada aspecto de nuestras vidas. Lo hemos construido nosotros mismos, poco a poco: redes sociales, IA, algoritmos, todo. Y se está perfeccionando ahora mismo. Cuando el anticristo suba al escenario, no necesitará seducir a la gente a la antigua usanza: la infraestructura está lista, esperándolo. La gente está acostumbrada a confiar en las pantallas antes que en la intuición, en los hechos. Sentí un terror helado recorrerme la espalda, como si hubiera encontrado una puerta trasera en un sistema que creía conocer, solo para descubrir que me controlaba. Pero luego esa visión se desvaneció y supe que Dios estaba a punto de mostrarme algo aún mayor, algo que haría que este engaño pareciera solo el comienzo. La luz de Jesús se suavizó, pero su presencia seguía siendo abrumadora, como una mano firme que me mantenía unido. La humanidad está creando un vacío en sus almas, dijo. Sus palabras calaron hondo en mí, no como un sonido, sino como una verdad inquebrantable. La visión cambió, y me encontré frente a iglesias, no las abarrotadas y animadas que uno podría imaginar, sino cascarones vacíos. Algunas estaban literalmente vacías, convertidas en gimnasios o restaurantes de moda, con sus vidrieras reemplazadas por letreros de neón. Otras permanecían en silencio, con sus bancos polvorientos intactos. Las cifras pasaron ante mí. En 1970, el 90% de los estadounidenses se consideraban cristianos. Ahora apenas llega al 65% y está bajando rápidamente. Me impactó como un colapso. Pero las cifras no eran lo peor, sino lo que sucedía en las iglesias que aún tenían feligreses. Vi sermones que predicaban un evangelio de prosperidad, prometiendo riquezas si creías con suficiente convicción. Otros promovían una actitud universalista, diciendo: Dios ama a todos, todos los caminos conducen a Él. Sonaba agradable, incluso reconfortante, pero era como una canción de cuna que adormecía la conciencia.
Esos mensajes atenuaban la verdad, haciendo que la gente ya no pudiera distinguir el bien del mal. Sentí una opresión en el pecho, como si estuviera viendo un virus propagarse por una red, destruyendo las defensas una a una. Cuando las personas abandonan la verdad de la Biblia, no se quedan simplemente vacías. Ese vacío se llena con espiritualidad de la nueva era, ideologías políticas disfrazadas de religión o sistemas que reemplazan a Dios con el gobierno, la ciencia o los movimientos sociales. Era como ver un servidor hackeado invadido por malware. El anticristo no necesitará luchar contra la religión. Me di cuenta de que simplemente ofrecerá una nueva, un sustituto brillante que promete significado y plenitud a las almas que la anhelan. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de un terror profundo. La gente no solo estaba perdiendo la fe, la estaban cambiando por algo que les hacía sentir bien, pero que los dejaba expuestos al engaño. Jesús habló de nuevo, con voz firme pero grave. La humanidad anhela la unidad, y ese anhelo será explotado. La visión me sumergió en un torbellino de historia que se repetía. Vi momentos después de grandes crisis, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la crisis financiera de 2008. Cada vez que el mundo clamaba por la cooperación global, veía la formación de las Naciones Unidas, el surgimiento de organizaciones sanitarias mundiales y la firma de acuerdos climáticos. No era solo papeleo. Era un patrón, como líneas de código que construían algo más grande. No eran aleatorios, eran los pilares de un sistema de gobernanza global. Lo aterrador era que la gente no luchaba contra ello. Lo imploraban. Solo las soluciones globales pueden resolver los problemas globales, decían, y sus voces resonaban en las salas de juntas, las redacciones y las redes sociales. Era como ver un programa funcionando exactamente como fue diseñado, sin errores, sin fallos, solo una marcha implacable hacia el control. Se me revolvió el estómago, como si acabara de encontrar una puerta trasera en un sistema que creía seguro. Entonces Apocalipsis 13:7 se me quedó grabado en la mente, a la bestia se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Solía pensar que era imposible, una sola persona gobernando el mundo. De ninguna manera. Pero ahora lo veía. La infraestructura ya está aquí, redes comerciales, sistemas digitales, alianzas internacionales. La gente está lista para entregar las llaves, no por la fuerza, sino voluntariamente, desesperada porque alguien ponga orden en el caos. Cuando el anticristo aparezca, no necesitará conquistar naciones. Lo recibirán, le entregarán la corona y lo llamarán progreso. Un miedo gélido me invadió, como si acabara de darme cuenta de que el juego estaba amañado desde el principio. Y entonces Jesús se volvió hacia mí, con su luz inquebrantable, y me preparé para lo que me mostraría a continuación, algo que haría que este tablero de ajedrez global pareciera solo el movimiento inicial. La voz de Jesús atravesó la niebla, firme pero cargada de verdad. La humanidad está construyendo su propia prisión. La visión me llevó a China, donde vi un mar de cámaras, millones de ellas parpadeando como ojos fríos e insensibles. Su sistema de crédito social no solo rastrea lo que la gente compra, sino también a dónde va, lo que dice en línea y con quién habla. ¿Baja calificación crediticia? Buena suerte comprando un billete de tren, consiguiendo un préstamo o enviando a tu hijo a una buena escuela. Es como una jaula digital que encierra a la gente dentro sin rejas. Pero no se queda ahí. La visión se expandió y la vi extenderse por todas partes, no solo en China, sino en el mundo entero, disfrazada de conveniencia o seguridad. Tu teléfono transmite constantemente tu ubicación cada segundo. Tu tarjeta de crédito registra cada taza de café que compras. Tus publicaciones en redes sociales son analizadas por algoritmos incluso antes de que las publiques. Ahora, a eso se suman el reconocimiento facial, el rastreo de voz e incluso tu forma de caminar es identificada por satélites. Entiendo el poder de los datos, cómo se pueden convertir en armas. Pero aquí, todos esos datos se fusionaron en un perfil único y perfecto de cada persona en la Tierra.
Me dio un vuelco el corazón, como si hubiera encontrado la puerta trasera definitiva. Solo que no los estoy usando yo, sino que nos están usando a nosotros. Apocalipsis 13, 16-17 está grabado en mi mente: nadie puede comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia. Solía pensar que eso era ciencia ficción. Tonterías. Ya no, la tecnología ya está aquí. ¿Lo más aterrador? La gente se está registrando, intercambiando libertad por un proceso de pago más ágil, privacidad por un vecindario más seguro, no por fuerza, sino por decisión propia. Sentí una peligrosa ceguera extendiéndose, como un virus indetenible. Me temblarían las manos si las tuviera. Esto no es solo vigilancia, es una prisión que estamos construyendo, ladrillo a ladrillo digital. La luz de Jesús aún brilla, pero sus palabras conllevan una advertencia: cuando el bien y el mal se mezclan, reina la oscuridad. La visión cambió a un mundo donde las fronteras entre el bien y el mal se han difuminado hasta el punto de ser inexistentes. Solía pensar en la moral como un debate filosófico, algo para que los estudiantes universitarios discutieran mientras tomaban un café. Pero esto no es un debate, es una revelación profética. La voz de Jesús resuena: si alguien te pidiera que definieras el mal, ¿serías capaz de responder con claridad? Vi a la gente dudar ante la pregunta, murmurando: bueno, depende de la cultura, del contexto. Vi la historia pasar ante mis ojos, regímenes que prosperan no porque la gente ame el mal, sino porque se les ha enseñado a ver la moralidad como algo relativo, como algo opcional. A toda una generación se le ha enseñado a ignorar la intuición, descartando el bien y el mal como una cuestión de opinión. Isaías 5:20 es una señal de alerta: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz las tinieblas y de la oscuridad la luz. No es solo un versículo bíblico, está sucediendo. Lo he visto en tiempo real, en la cultura, en las conversaciones, en la forma en que la gente justifica cualquier cosa si suena bien o parece progresista. Cuando el anticristo venga, no necesitará usar la fuerza. Ofrecerá señales y milagros, hablará de paz, unidad y tolerancia. Todo eso suena tan bien, tan atractivo. Pero la mayoría de la gente no tendrá la moral para comprenderlo. Lo juzgarán por su carisma, sus resultados, no por sus verdaderas intenciones. Es desgarrador, como ver cómo hackean un sistema porque nadie se molestó en actualizar el firewall. Me duele el pecho con el peso. El mundo no solo está perdido, sino que está siendo conducido directamente a una trampa, ciego al peligro porque ha olvidado cómo ver. Y entonces la visión se oscureció, y supe que Jesús estaba a punto de mostrarme algo que haría que este colapso moral pareciera una trampa. La presencia de Jesús permaneció firme, pero sus palabras tenían un peso escalofriante. La verdad será silenciada. La visión me golpeó como un vendaval. Vi a cristianos, más de 340 millones, enfrentando persecución en todo el mundo. Lo esperaba en países hostiles, lugares donde la fe está bajo constante amenaza. Pero lo que me impactó fue verlo en Occidente, aquí mismo, en lugares como Estados Unidos, donde la libertad se da por sentada. No era solo una cuestión de ley o política. Era una hostilidad creciente, como una ola contra cualquiera que se adhiriera a los valores bíblicos. Vi negocios cristianos obligados a cumplir con cosas que iban en contra de su fe: panaderos, floristas, gente común que simplemente intentaba vivir sus creencias. Las plataformas de redes sociales eran aún peores. Publicaciones sobre Jesús y la Biblia eran marcadas, censuradas o directamente eliminadas, mientras que el contenido anticristiano se propagaba como la pólvora. Era sistemático, como si alguien estuviera ejecutando un programa para borrar la verdad. Me encogí como si estuviera viendo cómo borraban un servidor, borrando todo rastro de luz. ¿Qué voces podrían oponerse a la oscuridad? Las apagaban una a una, dejando un vacío donde las mentiras podían propagarse sin control. Parecía una purga, no ruidosa ni violenta, sino silenciosa, cuidadosamente calculada, como un hacker que bloquea a los usuarios de su propio sistema. El silencio era lo que más temía,
el espacio donde una vez habitó la verdad. Podía sentirlo en las entrañas, un miedo intenso, como si el mundo se estuviera preparando para algo mayor, algo que prosperaba en ausencia de esas voces. Sabía lo que sucedería cuando las defensas se derrumbaran. El ataque vendría después, y sería imparable. La voz de Jesús volvió a resonar, nítida y clara: vendrá con poder, con señales y prodigios mentirosos. La visión cambió, y vi al anticristo subir al escenario, haciendo cosas que me habrían dejado boquiabierto si hubiera tenido un milagro en ese momento. Los milagros, o lo que parecían milagros, desafiaban la lógica. Pero Jesús me dejó atónito con su explicación: no son señales falsas, dicen, son milagros falsos. Los milagros son reales, pero se usan para reforzar la mentira sobre quién es Él, sobre lo que representa. Era como una falsificación profunda perfectamente elaborada, tan convincente que podría engañar al mundo. Vi el peligro en nuestra cultura. Hemos construido un mundo que venera la experiencia por encima de la verdad, la emoción por encima de la verdad. La gente busca lo que les hace sentir bien, lo que les da escalofríos, no la verdad. Vi a la multitud enloquecer, maravillándose ante el espectáculo, sin cuestionar la fuente. Sentí un nudo en el estómago como si acabara de encontrar un virus en un sistema que creía seguro. Me vino a la mente Mateo 24, si fuera posible, hasta los elegidos serían engañados. Esa frase, si fuera posible, fue impactante. Incluso a los creyentes, gente con más conocimiento, les costaría comprenderlo. ¿Por qué? Porque no es solo sobrenatural. Es político, emocional, una tormenta perfecta de manipulación. El anticristo no necesitará forzar la creencia. Solo necesitará explotar lo que ya existe, un mundo predispuesto a confiar en el carisma, el poder y un buen espectáculo por encima de la verdad silenciosa de las Escrituras. Fue como presenciar una trampa clandestina en tiempo real, y sentí un escalofrío al pensar en cuánta gente caería en la trampa. Pero entonces la visión se hizo más densa, y me preparé para lo que Jesús me mostraría a continuación. Su presencia me envolvió, su luz firme pero con una certeza inquebrantable. Hay un tiempo señalado, dijo, y sus palabras calaron hondo en mí como un código que se integra en un sistema. Como escéptico, siempre me había preguntado, si todo está decidido, ¿para qué luchar? ¿Qué sentido tiene? Pero Jesús me mostró algo que cambió mi perspectiva. No estaba prediciendo el futuro. Lo estaba declarando. Sus palabras no eran conjeturas, sino verdades grabadas en la eternidad. Daniel 9:24 pasó ante mí, una cronología tan precisa que me mareó la cabeza. No era una profecía vaga, era un cronograma preciso. Pero aquí está la cuestión: conocer el futuro no hizo que nuestras decisiones carecieran de sentido. Las convirtió en todo. La soberanía de Jesús no anula la responsabilidad humana, sino que le da peso. Cada decisión que tomamos resuena en la eternidad, moldeada por un contexto que Él ya ha definido. Romanos 8:28 quedó grabado en mi mente: Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, quienes son llamados conforme a su propósito. Incluso el ascenso del anticristo, por aterrador que sea, contribuye a su plan final, llevar la historia a su fin y establecer su reino eterno. Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino de claridad. Lo entendí. La pregunta no es si podemos detener el cumplimiento de la profecía, no podemos. La pregunta es si estamos preparados para lo que viene. Si nos aferraremos a la fe cuando el mundo se derrumbe a nuestro alrededor. Me sentí pequeño, como una sola línea de código en un programa demasiado vasto para comprender. Pero también me sentí visto, elegido, como si mis decisiones importaran más de lo que jamás me había imaginado. El peso de esa verdad me invadió, pesado, pero no aplastante. Fue como si Jesús dijera: no puedes cambiar el guión, Ethan, pero sí puedes elegir tu papel. Y esa elección es eterna. La voz de Jesús se hizo más aguda, penetrando mis pensamientos, y aquí hay una verdad que desafiará todo lo que pienses sobre la lucha contra el mal.
La visión cambió, revelando una paradoja que me impactó como una falla en un sistema que creía comprender. Gran parte de lo que la gente llama resistencia en realidad acelera el ascenso del anticristo, me mostró. Cada vez que alguien combate estos acontecimientos proféticos con herramientas mundanas, política, protestas, peticiones, sembran más caos, más división, más exigencia del líder fuerte en el que se convertirá el anticristo. Era como ver a un hacker intentando hackear un sistema sin saber que, en cambio, estaba reforzando su seguridad. Vi a banqueros impulsando las monedas digitales, creyendo que estaban optimizando la economía. A políticos defendiendo la gobernanza global, creyendo que estaban previniendo guerras. A magnates tecnológicos construyendo sistemas de vigilancia, convencidos de que estaban mejorando la seguridad. Incluso quienes luchaban contra estas tendencias, gente bien intencionada, a menudo lo hacían por las razones equivocadas, utilizando los métodos equivocados. Era como si yo intentara hackear un sistema sin conocer sus reglas. Podía causar un desastre, colapsar algunos servidores, pero nunca ganar. Se me revolvió el estómago como si acabara de darme cuenta de que el juego estaba amañado, y cada movimiento que creía astuto le estaba haciendo el juego al enemigo. Jesús quería que lo viera. Solo hay un tipo de resistencia que importa en el fin de los tiempos, no marchas ni manifiestos, sino una postura espiritual arraigada en la fe, inquebrantable ante el engaño. Sentí un escalofrío, como si hubiera estado depurando un programa solo para descubrir que se estaba reescribiendo. El mundo está librando la batalla equivocada y está allanando el camino para algo más oscuro. Pero entonces la luz de Jesús cambió, y supe que la siguiente visión me impactaría aún más. Su luz me mantuvo firme, su voz, serena pero penetrante. Ahora mira el lugar que has llamado hogar y cómo su resistencia cumple una función inesperada. La visión me elevó por encima de Estados Unidos, sus ciudades y campos brillando como un mapa bajo un cristal. Vi su resistencia contra la CBDC, el dólar digital que ya había vislumbrado, pero no fue una victoria. Fue como dirigir el Titanic para evitar un iceberg y chocar con otro. Ganó tiempo, nada más. El destino final seguía fijado. Me mostró a Estados Unidos como la Babilonia del fin de los tiempos, como en Apocalipsis 17-18, un gigante comercial enredado en el mismo sistema global contra el que luchaba. Era una contradicción que me mareaba. Estados Unidos, con su riqueza, su constitución, su poderío militar, se alzaba como un dique contra la inundación del control. Pero la visión era clara, esta resistencia era temporal, una pausa divina antes de que se derrumbara y se fusionara con la maquinaria global. Apocalipsis 6 y 17 me impactó como una onda expansiva, en una sola hora, una riqueza tan grande fue destruida, vía comerciantes, capitanes de barco, todos los vinculados a la economía estadounidense, contemplando horrorizados su colapso, con el rostro pálido de incredulidad. La visión relacionó esto con el factor limitante de 2 Tesalonicenses 2, Estados Unidos había sido históricamente un guardián, sus libertades y poder frenando la marea. Pero la profecía no miente. El factor limitante será eliminado. Vi desfilar escenarios, mercados desplomándose, bancos quebrando, el dólar desplomándose de la noche a la mañana. Era un juicio que encajaba con la obsesión de Estados Unidos por la riqueza, como un espejo que refleja sus propios defectos. Sentí un nudo en el estómago incluso sin un cuerpo que lo sintiera. Fue como un puñetazo, saber que el país en el que crecí se dirigía a toda velocidad hacia una caída que no podría esquivar. La voz de Jesús se suavizó, pero contenía una promesa, has visto la oscuridad, pero la oscuridad no es el fin. Ahora contempla la verdadera gloria. Después de todas las visiones profundas, una luz más brillante que cualquier otra que jamás había sentido me inundó, como el sol que irrumpe en medio de una tormenta. Vi al anticristo y sus ejércitos derrumbarse, no solo derrotados, sino aniquilados. No solo lo vi, lo sentí. El fin definitivo del mal, como si un peso se hubiera quitado del mundo. Entonces vi a Jesús regresar. No la presencia apacible de antes,
sino el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como lo describe Apocalipsis 19. Cabalgaba sobre un caballo blanco, con los ojos llameantes como el fuego, y su voz rugía como una cascada. El poder era absoluto, indescriptible, como si el universo mismo se inclinara ante él. Vi desplegarse su reino milenario. Un mundo donde la justicia y la paz no eran solo ideas, sino una realidad. Quienes se mantuvieron fieles, quienes rechazaron la marca de la bestia, resucitaron y gobernaron con Cristo, como prometía Apocalipsis 20. Fue impresionante, como ver un sistema reiniciarse a la perfección. Las lágrimas corrían por mi rostro, o lo habrían hecho si hubiera tenido ojos en ese lugar. No eran lágrimas de miedo, sino de liberación, de un amor inmenso, de arrepentimiento por mis dudas y de una esperanza que brillaba con más fuerza que nunca. Cada lucha, cada prueba que había visto en estas visiones, se desvaneció en esta gloria. Lo entendí entonces. La verdadera batalla no es política ni económica, es espiritual. Esa batalla se ganó en la cruz mucho antes de que viera estas cosas. Sentí un alivio en mi corazón, como un programa que finalmente funciona sin errores. Pero entonces la luz de Jesús cambió, y supe que estaba a punto de darme una última pieza de este rompecabezas, algo que lo uniría todo. Jesús se apareció ante mí una vez más. Esta vez, el brillo que irradiaba de él era más suave, pero no menos imponente. No era la luz cegadora que había visto al principio, latía como el ritmo de mis latidos, firme y estable, como si su misma presencia estuviera alineando el caos dentro de mí. Y entonces habló. Su voz no solo llegó a mis oídos, recorrió cada fibra de mi ser como una corriente de electricidad divina. Ya viste todo lo que debía verse, hijo, con la mirada fija, llena de eterna claridad. Aunque Trump retrase el ascenso del sistema de la bestia, ten esto en cuenta, lo que he dicho se cumplirá. Mi profecía no es una cuestión de si sucederá, sino de cuándo. La resistencia humana, por feroz o decidida que sea, es vapor en el viento. Mi propósito trasciende el tiempo. La verdadera pregunta, hizo una pausa, dejando que el silencio me invadiera, no es si triunfaré, eso ya está decidido en los cielos. La verdadera pregunta es esta, ¿de qué lado te pondrás mientras la guerra siga en su apogeo? Sus palabras me atravesaron como flechas de verdad, disipando la niebla de la duda y el miedo. Pero comprendí que no eran solo para mí. Eran para cada alma que escuchaba este mensaje, ya fuera a través de mi voz ahora o de algún susurro divino que resonaba en su interior. Entonces su tono cambió, más pesado, más directo. ¿Serás de los seducidos por las señales y maravillas del anticristo, ciegos al engaño? ¿O tendrás ojos para ver lo que se esconde tras el espectáculo? ¿Aceptarás su marca para comodidad, seguridad, supervivencia, o te mantendrás fiel incluso cuando te cueste todo? Mi corazón latía con fuerza como si estuviera enfrentando un juicio en tiempo real, y en muchos sentidos, así era. No estaba contemplando posibilidades abstractas. Jesús lo había dejado claro. No eran símbolos ni metáforas, eran advertencias y eran decisiones reales, personales e inminentes. Todo lo que les mostré, continuó con voz serena y urgente, son decisiones que podrían enfrentar en su vida. La infraestructura ya no es una teoría, está en construcción. El entorno se está condicionando. Las últimas piezas están encajando. El tiempo ya no es lento, se acelera. Sus palabras despertaron algo profundo en mí, como el sonido de una cuenta regresiva que no había notado antes. Cada segundo era como un trueno en mi pecho. Pero no fue miedo lo que me invadió, fue una llamada sagrada al despertar. Jesús no me pedía que luchara contra la profecía, que intentara detener la tormenta. No, me llamaba a la verdad, a anclarme en lo inquebrantable cuando todo a mi alrededor empieza a derrumbarse. No era solo una comisión para mí, era un llamado a cada oído que escuchara esta historia, una línea trazada en la arena, esperando tu huella. Y entonces algo sucedió. Jesús sonrió, no la clase de sonrisa que surge fácilmente, sino la que lleva en sí la eternidad.
Con esa sonrisa llegó una oleada de amor tan profunda, tan absorbente, que casi me desmoroné. Cada herida de mi alma fue vista y sanada. Fui amado. Pero nunca olvides esto. Cada palabra era como un soplo de vida. Yo sigo siendo el Altísimo. Sigo viniendo. La verdad prevalecerá cuando toda mentira se derrumbe. Y a quienes permanezcan fieles, a quienes perseveren hasta el fin, les daré una recompensa inimaginable. Las pruebas de este mundo se evaporarán como niebla ante mi gloria. Fue como si le hubieran lanzado un salvavidas a un alma que se ahogaba. Sus palabras me envolvieron, sacándome de las sombras de todo lo que acababa de presenciar. Y entonces, sin previo aviso, algo poderoso me atravesó, no una fuerza violenta, sino de transición. Una sacudida como si me hubieran arrancado del borde de la eternidad. Su luz se atenuó a mi alrededor, no desapareciendo, sino retrocediendo. Un túnel de recuerdos, visiones y fuego me arrastraba rápidamente. Y entonces jadeé. Abrí los ojos de golpe. Luces duras y estériles arriba. El fuerte olor químico del antiséptico me picó en la nariz. El rápido pitido de las máquinas resonó en la habitación como un trueno lejano que regresaba a la tierra. Había vuelto a mi cuerpo terrenal y destrozado. Se oían voces a mi alrededor. Lo perdimos, oí susurrar a alguien con voz temblorosa. Pero ha vuelto. Es un milagro. Médicos y enfermeras me rodeaban, pálidos, aturdidos, algunos al borde de las lágrimas. Pero por dentro, no tenía miedo. Me dolían los huesos. El pecho me ardía. Pero mi alma, seguía brillando, en paz, tan viva, más de lo que jamás había sentido. Soy quien una vez vivió en las sombras del código, la duda y la rebelión. Él ya no está. En cambio, soy quien tocó el borde de la eternidad y regresó con fuego en las venas. Vi la verdad. Caminé con él. Y ahora sé exactamente qué hacer, hablar, contar, advertir, amar. Así que aquí estoy, donde sea que estés leyendo o escuchando esto. Quizás sea tarde en la noche. Quizás estés navegando por internet en silencio. Quizás te lo estés cuestionando todo. Déjame preguntarte algo, ¿alguna vez has tenido un momento en el que todo se detuvo y algo eterno surgió dentro de ti, un susurro, una calidez, una advertencia? Si es así, quiero saberlo. Deja un comentario con tu ciudad, esa época o ese momento que te cambió. Que esto sea más que mi historia. Que sea nuestro testimonio. Amén. Sé que mi historia suena descabellada, quizás incluso imposible, pero estuve allí. La vi. La oí. Morí y regresé para contarles esto. Cuando desperté en esa cama de hospital, con los monitores pitando y el olor antiséptico golpeándome, supe que mi vida era diferente. Ya no era ese hacker escéptico, buscando conspiraciones y códigos. Soy Ethan Vance, tocado por la mano del Altísimo. Eso cambia a una persona. Sabes, lo entiendo. Quizás tengas miedo, te preguntes hacia dónde se dirige el mundo. Va rápido y es fácil sentirse perdido, como a la deriva en una tormenta. Pero esto es lo que aprendí del mismo Jesús, no estás solo. Su amor no flaquea. Él está ahí, listo para encontrarte, sin importar quién seas o lo que hayas hecho. Todavía me late el corazón al pensarlo. Su presencia fue como un ancla, afianzando mi ser en medio del caos. La profecía se cumplirá, es un hecho, pero no son malas noticias. Es parte del plan mayor de Dios para traer justicia y su reino eterno. La verdadera lucha no es política ni tecnológica, está en nuestros corazones. Y esa batalla se ganó en la cruz. Vi el principio y el fin, la victoria final de la luz. Me dio una paz que nunca había tenido, ni en todos mis años de hacking. No sé en qué punto de tu camino de fe te encuentras. Quizás eres cristiano de toda la vida.
Quizás estás buscando. O quizás, como yo, eres un escéptico que pone los ojos en blanco. Pero rezo para que esta historia te haya tocado hondo y haya abierto una puerta en tu corazón. Piensa en lo que he compartido. Profundiza en ello. Jesús espera, no la perfección, sino un corazón sincero dispuesto a buscar. Mi camino comenzó en un pozo de dudas, y ahora camino en la luz. Tú también puedes serlo. Si esta historia despertó algo en ti, aunque sea una chispa de curiosidad sobre estos mensajes de Dios, considera suscribirte. Este no es un canal más. Es un lugar para verdades directamente del cielo, advertencias y revelaciones que nos preparan para lo que viene. Acompáñame en este viaje. Descubramos juntos más testimonios y más perspectivas. Deja un comentario, comparte desde donde estás viendo o cuéntame sobre algún momento en el que Dios te habló. Y no te pierdas lo que viene. Suscríbete y prepárate para más.